Bien, en esta ocasión vamos a abordar sucintamente la educación y los grandes jalones educativos en la intersección de los siglos XIX y XX, viéndolos en un panorama abarcativo debido a que nosotros sabemos hay correspondencias en la forma de entender y habitar la escuela y los ámbitos de educación no formal. En realidad aquí nos vamos a referir más que nada a personalidades y tendencias que aparecen en esta intersección de siglos y que luego vamos a ver más adelante reflejadas. En principio tenemos que entender el contexto. La segunda mitad del siglo XIX nos presenta, por un lado, la profundización de la industrialización a través de una segunda fase que cambia las rutinas de trabajo, introduciendo el trabajo mecanizado con mucha mayor profundidad, como se puede ver en los modelos del Fordismo y del Taylorismo posteriormente a comienzos del siglo XX. Esta segunda fase de la revolución industrial también inserta al mundo en una globalización de mercados y en lo que conocemos como una nueva fase del capitalismo denominada capitalismo financiero, dado que a partir de 1871 inicia su labor la Bolsa de Valores en Londres. Esto revoluciona también las formas de entender la economía porque, si bien se cimenta en las nociones del liberalismo económico, la introducción de la Bolsa de Valores nos trae una novedad, que es concebir al dinero no como un medio de cambio, sino como un valor en sí mismo. Por otro lado, también se producen a mediados y finales del siglo XIX la expansión de las ideas republicanas y de los principios de la ciudadanía concebida como aquel que participa en la vida pública a través del ejercicio de sus derechos y libertades. El concepto de derechos también es una novedad que no solo introduce la Revolución Francesa, sino que se acentúa a partir de las revoluciones liberales burguesas de 1848. Y por otra parte aparecen también los partidos políticos que justamente nosotros cuestionamos, ¿no? Todas estas cuestiones son las que están siendo criticadas en nuestro presente. Y el desarrollo de las ideas dentro de estos partidos políticos y de los movimientos de sufragismo femenino. Surge también el movimiento obrero de la mano de las ideologías socialistas variopintas, porque no solamente está el marxismo, y también la opinión de la doctrina social de la Iglesia. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el surgimiento estético del realismo social y del romanticismo, que empiezan a valorar al arte como un arte de denuncia y de publicación de lo que no es visible, visibilización de otros sectores. Y finalmente, el exponencial desarrollo de la ciencia y la tecnología, sobre todo de las ciencias naturales, tanto vinculadas con la industria como vinculadas con el desarrollo de teorías como la teoría evolutiva de Darwin, que tanto impacto va a tener en las sociedades posteriores. Entonces, a mediados del siglo XIX y en el contexto ideológico de esto que hemos presentado, empiezan a surgir corrientes de pensamiento que van a influir fuertemente en las ideas educativas. En principio el sociologismo, que va a reducir el contenido de la educación a una realidad social, negando lo individual en favor de la comunidad o de la colectividad. También una serie de corrientes relacionadas, como dijimos hoy, con el peso que va a tener la teoría evolutiva de Darwin y que se conocen como biologicismo, que conciben que hay factores genéticos y ambientales que predisponen a la educación y por lo tanto empiezan a desarrollar una línea tendiente al determinismo biológico. Y finalmente la corriente psicologista, aún sin el advenimiento de Freud, esto va a ser mucho más adelante, por supuesto ya a comienzos del siglo XX, en donde se piensa que hay que fortalecer el desarrollo evolutivo de la personalidad infantil y adaptar el educador al niño, aunque esta corriente suele, mejor dicho solía, sobrevalorar o poner un énfasis marcado en el desarrollo de la psicología evolutiva del niño.
No podemos dejar de mencionar en el siglo XIX, sobre todo finales de este siglo, la aparición de una de las figuras emblemáticas para la educación católica, como es San Juan Bosco, quien vivió entre 1815 y 1888, precisamente en una Italia sumida no solamente por las transformaciones de la revolución industrial, por el trabajo infantil, por la marginalidad social, sino también por el deseo de unidad que la llevó a enfrentarse entre el norte y el sur y a liberarse de los dominios de Austria y de España. Pensemos que la obra principal de Don Bosco comenzó por trabajar con los jóvenes, visitando aquellos espacios en donde los podía encontrar, como la cárcel, el mercado, los puntos de reunión, o bien aquellos espacios de trabajo, incluso de los niños. El objetivo es sacarlos, rescatarlos de estas realidades, y lo hace a través de dos ejes, el eje de la fe y el eje del acompañamiento y la comprensión. Así crea oratorios ambulantes en todos los lugares o espacios en donde estos jóvenes se hallaban y finalmente los lleva a la creación, estas ideas los llevan a la creación de los talleres, las escuelas profesionales, que culminan por sacar a los jóvenes con contratos de inserción laboral. Así él empieza a comprender la necesidad de generar una educación preventiva. Este sistema preventivo o educación preventiva que propone Don Bosco, sucintamente lo podemos sintetizar en tres grandes ejes. La razón o razonabilidad de lo que se le propone al joven, la religión como fuente de inspiración, como dice San Juan Bosco, como motor de realización, y la amabilidad en el sentido del acompañamiento, en donde la autoridad pedagógica, la autoridad del director, la autoridad del docente, del adulto, es una guía o un acompañamiento que conducen a los jóvenes y a los niños a poder prevenir aquellas experiencias negativas a través del afecto, la benevolencia y, por supuesto, induciendo a la solidaridad. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX nos vamos a encontrar con una corriente muy diversa y dinámica además, que se va a difundir por todo el mundo, que conocemos como la Escuela Nueva. Esta Escuela Nueva hace una profunda crítica de la educación tradicional, a la que acusan de formalista, competitiva, como una mera repetición de conocimientos mediante la memorización, y tiene su modelo en dos ejes. John Dewey, con una educación democratizante en Estados Unidos, al cual nos vamos a referir luego, y el modelo de la escuela rusa de León Tolstoy, Yasnaya Poliana, que es una experiencia sumamente interesante. León Tolstoy funda en 1859 una escuela para niños campesinos de enseñanza gratuita. La premisa de la escuela es reconocer que los niños pueden aprender de manera autónoma, en donde el docente es el catalizador en el aula, es el que enseña a aprender, estimulando la creatividad y estimulando el razonamiento. Esta propuesta educativa de Tolstoy se funda en la necesidad básica de educar a la población, debido a que en este periodo, que es el periodo zarista, nos encontramos con una altísima cuota de analfabetismo. Casi un 90% de la población rusa era analfabeta. Sin embargo, el proyecto de Yasnaya Poliana queda trunco a partir de la revolución bolchevique de 1917. Es en ese periodo donde se produce la transformación hacia la vía comunista del país y deriva en un cambio en la educación, porque tiende a transformar la educación en una instrucción pública estatal con un contenido de adoctrinamiento, especialmente cuando el italiano Antonio Gramsci empieza a formular su teoría de que la única manera de lograr el triunfo del comunismo es no solamente que triunfe en el mundo, sino que primero exista una preparación mental para ello. Es decir, es necesario hacer primero una revolución mental, inculcando a través del adoctrinamiento el comunismo, para luego pasar a la fase de apropiación económica y política que lleve a la anulación del Estado y la dictadura del proletariado.
La escuela nueva tiene su representante más destacada en María Montessori, en Italia, que se funda en el principio de proveer a los niños de un ambiente ordenado, simple, preparado con una lógica, con una razón de ser en cada uno de los elementos que se le proveen a los niños. Así como el aula integra edades agrupadas en periodos de 3 años, los niños tienden también a desarrollar sus actividades a través de materiales concretos, y el docente es un observador y un guía que ayuda y estimula al niño en todos los esfuerzos, permitiéndole pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar la confianza y la disciplina interior. El modelo Montessori se va a difundir luego por fuera de Italia y va a llegar a la Argentina. Nosotros hoy tenemos también escuelas Montessori que son sumamente interesantes. Finalmente, la escuela nueva en Estados Unidos, como hoy hablábamos, tiene su máximo representante en John Dewey. John Dewey propone una reconstrucción de prácticas morales, sociales y de creencias, pensando que la persona, o concibiendo a la persona como un ser dinámico, y entendiendo también que la necesidad de la democratización de la escuela y de una educación progresiva contraria a la concepción educativa tradicional fomentaría estos valores democráticos y sobre todo haría hincapié en algo que también estamos hoy viviendo muy contemporáneamente, que es el racismo y la xenofobia, pero fundamentalmente las prácticas racistas que en el periodo de Dewey, finales del siglo XIX, 1896, la fundación de su escuela taller o escuela laboratorio, realmente tenían una profunda relevancia para los Estados Unidos, devenidos recientemente de su guerra civil. Entonces, para Dewey, esta reconstrucción del orden social está centrada en la escuela, pero en una escuela diferente, en una escuela en donde el educador guía y orienta a los alumnos, en donde se trabaja con grupos reducidos y en donde se trabaja por proyectos. John Dewey es el creador de esta metodología de proyectos, en donde se elige un tema y se trabaja desde distintas disciplinas sobre ese mismo tema. Acción y experimentación van de la mano para Dewey, quien también es el inventor del método de estudios de caso. Así, todo este conjunto de movimientos surgidos a finales del siglo XIX no se afianzarán sino hasta el primer tercio del siglo XX, en el que se busca una clara alternativa a la escuela tradicional. No obstante, la escuela tradicional de corte iluminista continúa durante el siglo XX, a veces interpelada por los contextos, las guerras mundiales, los cambios tecnológicos, por caso, y retoman algunas de aquellas ideas pioneras de la escuela nueva: el rol de guía y facilitador del docente, el eje puesto en el estudiante, las situaciones áulicas y propuestas pedagógicas que se aborden desde la realidad, la variedad y multiplicidad de formas de aprender, el aprendizaje informal, etc. El siglo XXI, la revolución digital, la globalización, el cuestionamiento de las tradiciones republicanas, partidos, ideas, el deconstruccionismo posmoderno, también vuelven a interpelar a la educación en general y a las instituciones como las escuelas en particular.